Saludos hermanos, que Dios les bendiga. Mi nombre es Rubén Gel y quisiera compartir con ustedes una reflexión que hice sobre Caín y Balaam. Pero antes de eso, quisiera decirles que ha sido bastante complicado hacer este video, porque de repente como que sale un montón de interrupciones, sale aviones por ahí, sale carros haciendo un montón de ruido. Esperemos que todo funcione, esperemos, ¿verdad? Que aquí salga normalmente. Pero nada, esto es una reflexión que hice, espero que les guste. Si les gusta, por favor denle like, compártanlo con otras personas. Así, ¿verdad? Ayudamos a evangelizar un poco. ¿Saben? Bueno, vamos por ahí. Recuerdo que en una clase de psicología, la profesora nos comentó que nosotros somos espejos el uno del otro. El otro es un reflejo del yo. Esto es así porque nosotros no podemos vernos a nosotros mismos. Y así como necesitamos de un espejo que refleje nuestra apariencia física, necesitamos también de otra persona que refleje nuestra apariencia interior. Ya lo decía Aristóteles, el ser humano siempre tiene la mejor opinión de sí mismo. Nosotros necesitamos que otra persona nos conozca y nos refleje nuestras propias características interiores. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres con cualidades buenas y malas que nos sirven de un espejo para nuestro interior. Tal vez por nuestra naturaleza humana, por tratar de alguna manera quedar bien ante nuestros propios ojos, tendemos a buscar entre los mejores ejemplos y ver cómo podemos vernos reflejados en ese espejo. Seré como David, el hombre pecó, y que mucho pecó, pero conocía el corazón de Dios. Seré como Pablo, el hombre pecó, y que mucho pecó, pero Dios lo restauró y se convirtió en apóstol para los gentiles. ¿En qué manera puedo parecerme a Cristo? El perfecto ejemplo de la vida de un hombre santo, sin pecado, el ejemplo al que todos debemos aspirar. Todos esos ejemplos son hermosos y definitivamente tenemos mucho que aprender de ellos, pero hay otros ejemplos que debemos ver, ejemplos que tal vez no sean tan bonitos como los otros, pero tal vez por eso mismo reflejen con mucha más claridad ciertos aspectos de nuestra vida que otros. Empecemos por Caín. Cuando pensamos en Caín, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Por lo menos en mi caso, él mató a su hermano. Se puede decir y deducir más. De hecho, hay 7 cosas que la Biblia nos dice de él. Número uno, adoraba según su voluntad. Tanto él como Abel trajeron sacrificios a Dios. Sin embargo, Abel escogió de lo primogénito y dentro de lo primogénito escogió lo mejor. De Caín no se hizo esa distinción. Para Caín fue suficiente escoger cualquier fruto de la tierra. Él quiso adorar a Dios a su manera. Número 2, Caín se enojó. Número 3, se rehusó a llevar ofrenda por su pecado. En Génesis 4:2, Dios se le acerca y le dice, si bien hicieras, no serás enaltecido. Y aquí quisiera puntualizar algo. Fíjense en la relación que tenía Caín con Dios. Tan buena era que podía hablar y conversar con él. Aún recibiendo información directa de parte de Dios, aún recibiendo instrucciones claras de qué debía hacer para mejorar, pecó. Nuestra relación con Dios no nos hace inmunes al pecado. No importa cuán cercanos estemos a Dios, debemos siempre estar pendientes para no alejarnos de Él. Número 4, asesinó a su hermano. Número 5, le mintió a Dios. Número 6, se hace errante o extranjero. Y número 7, aún así es objeto de la solicitud divina. ¿Y por qué digo que Caín es un espejo para nosotros? No voy a hablar por ustedes, no los conozco. Posiblemente ustedes tengan una vida espiritual mucho más adelantada que la mía. Solo hablaré de mí, de mi caso particular. Puedo confesar que he pecado de tratar de encasillar a Dios a mis términos. Este pecado de seguro no es tan malo. Hacer esto no le hace daño a nadie. Sé que la Biblia dice que esto está mal, pero eso era para ese tiempo. Ahora las cosas han cambiado. Es incómodo enfrentarse a estos comentarios, y sin embargo les puedo decir que la consecuencia de seguir esos pensamientos es que de repente uno despierta y no encuentra a Dios. Es como si cada día uno se alejara un poquito más, pero no mucho, solo lo suficiente como para crear distancia y no darse cuenta de la misma. El problema es que mientras más te alejas, más normal te parece la distancia. Y mientras más normal se te hace la distancia, menos te molesta. Y la distancia va creciendo y creciendo cuando te da por mirar,
Cuando te vienes a dar cuenta, ya la distancia no es nada pequeña. Con todo, Dios no nos abandona. Qué bello es poder leer Romanos 8, del 38 al 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es hermoso saber que a pesar de nuestros errores, Dios siempre está dispuesto a recogernos y a recibirnos. El problema nunca fue ese. El problema es que nosotros no siempre queremos ir a Él. El problema es que queremos vivir la vida a nuestra manera, para nuestros placeres. Y a pesar de que escuchamos la voz de Dios, actuamos como nos place a nosotros. Por eso es que el espejo de Caín es tan poderoso. Es una advertencia a los creyentes. No importa cuán estrecha sea tu relación con Dios, en cualquier momento podemos alejarnos. Y la manera más sencilla es viviendo para ti en vez de para Dios. Ahora pasemos para Balaam. A ver, creo que ya saben por dónde voy. ¿Recuerdan la historia de Balaam? Para los que no se recuerdan, Balaam fue el profeta a quien acudió Balac, rey de Moab, para pedirle que maldijese a un pueblo que venía de Egipto, a cambio de honra, oro y plata. Esta historia empieza en Números capítulo 22. Para que tenga un poco de contexto, Israel venía de una fuerte victoria contra los amorreos. Viendo esto, el rey de Moab sintió miedo. Veamos en Número 22, versículo 6. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Este versículo nos enseña dos cosas. En primer lugar, refleja un acto de temporalidad. Fíjense cómo Balac habla de en ese versículo. Yo sé. Esto nos deja saber que Balaam tenía un historial probado. Si Balac sabe, es porque ha visto. No es un acto de fe, sino una demostración de conocimiento. Él sabe, porque él sabe que los que Balaam bendice son bendecidos y los que maldice son maldecidos. Es decir, Balaam tenía un don de profecía. ¿Y de dónde venía ese don? Inmediatamente en Números 22, versículo 8, Balaam le dice a los príncipes que reposen en su casa esa noche, porque él va a consultar con Jehová. Versículo 8. Él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré una respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Fíjense en con quién va a consultar. No es con Baal, no es con Astarte o con cualquiera de los dioses falsos. Va a consultar con Jehová. De nuevo, Balaam sabe a quién le sirve, sabe de dónde su don proviene y tiene una relación lo suficientemente estrecha con Dios que puede oír su voz y consultar con él. Así pues, en el versículo 12, Dios le dice, no vayas con esa gente ni maldigas a ese pueblo, porque bendito es. Y en el versículo 13, Balaam justamente le da ese mensaje a los ancianos. La historia de Balaam se debió haber terminado ahí. No había más nada que buscar. Dios ya le dijo a Balaam su propósito al respecto de ese tema. Sin embargo, aquí no acaba la historia. Tenemos que entender la mente de Balaam. Esta no fue la primera vez que él hacía esto. Regresando al versículo 6, Balac sabía del historial de Balaam. Pero si él sabía del historial de Balaam, es porque Balaam tenía un historial. Ya este hombre de Dios había actuado de esta manera o de esta forma anteriormente. Él había montado un negocio con el don que Dios le había dado. Aquí no puedo hablar de mí mismo. Sin embargo, sí tengo un comentario que hacer. Balaam hizo un negocio de la religión hace miles de años atrás. Para ese tiempo no existía el capitalismo como existe hoy día. ¿Cuánto más grande no será la tentación ahora de hacer dinero? Pero les dejo ese bombito ahí, ¿verdad? Regresemos a la historia. En Números 22, del 15 al 17, el rey de Moab envía más y mayores príncipes, prometiendo más honra, con tal de que Balaam reconsidere. Y Balaam vuelve a consultar con Dios. Parece una buena idea, ¿verdad? El problema es que ya Dios había revelado su mente a Balaam.
ya le había dicho que ese pueblo era bendito. Y aún sabiendo esta información, Balaam decide consultar con él. ¿Por qué esto es un problema? Porque ya Dios le había dado su instrucción. Una vez, una vez Dios nos da una instrucción, no debemos tratar de convencerlo a ver si logramos que cambie de opinión. Debemos tratar de obedecer su mandato. Claro, a veces no tenemos claro cuál es el mandato de Dios y en esos casos sí es importante, ¿verdad? Pedir discernimiento para que podamos determinar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero eso no fue lo que ocurre aquí. Aquí ya Balaam sabía la mente de Dios. No tenía duda acerca de eso. Su motivo detrás de preguntar era el posible guiso, ¿verdad? Que podía obtener con el rey de Moab. Él estaba más interesado en llenar su propio bolsillo que seguir la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces no será Balaam un excelente espejo para nosotros en tanto y en cuanto que preferimos fijarnos en lo terrenal antes de fijarnos en lo celestial? Pero volviendo a la historia, y aquí les pido disculpas porque voy a adelantar un poco. Lo cierto es que Balaam finalmente consiente a ir con los príncipes y los ancianos hacia el rey de Moab, con la condición de que diría solamente lo que Dios le permitiría decir. Así pues, Balac lo lleva a diferentes lugares altos, y Balaam termina bendiciendo al pueblo de Israel 3 veces. Detengámonos un momento en Números 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Esta es la última advertencia que le da Dios tanto a Balaam como a Balac. Esta historia pudo haber tenido un final muy distinto si solo hubiesen prestado atención a la voz de Dios. Ahora bien, nosotros, los que tenemos una relación cercana con Dios, ¿cuántas veces no nos hemos visto reflejados en esos espejos? ¿Cuántas veces no hemos sabido y conocido la voz de Dios y le hemos ignorado para buscar nuestro propio placer? Y al hacerlo, ¿cuántas veces no habremos inducido a otros a caer en error? Para terminar, Caín y Balaam no se consideran como héroes. Muchos dirían lo contrario. Yo, yo digo que ellos fueron humanos. Y siendo humanos se les hizo fácil pecar. Yo me veo reflejado en ellos. A veces siento envidia o ira o avaricia. En fin, estoy lleno de emociones que me mueven, a veces a cosas que no quiero. Por esto mismo se lamentó Pablo al escribir en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si algo se llevan de esto, recuerden que siempre tenemos que estar a la guardia. Nuestra relación con Dios no nos hace inmune al pecado. Y aunque Dios siempre está dispuesto a levantarnos, el gesto de ir a Dios, de reconocer nuestro pecado, de tratar de vivir con Él y para Él, ese trabajo es nuestro. No pequen como yo pequé. No traten de encasillar a Dios en su estilo de vida para su placer. Tengo la gran dicha de haberme reencontrado con el Señor, pero Dios me tuvo que dar varios cantazos para que yo cayera en cuenta, y fueron dolorosos. Así que, nada, con esto espero que, ¿verdad?, les haya gustado. Este, Si les gustó, denle like al video y compártanlo con sus amigos. Y nada, que Dios los bendiga.